Dice la Escritura de Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestro Dios, estamos delante de tu presencia una vez más. Hemos abierto la Escritura porque entendemos que tú nos hablas a través de ella. Tu Espíritu Santo, como en aquel momento, así también hoy la aplica a cada corazón, trayendo convicción de pecado, edificando a los santos, atendiendo también nuestras necesidades, supliendo para ella. Señor, venimos con humildad delante de ti, con temor y temblor. Sabemos que tú tratas a tu pueblo con la predicación. Pedimos, oh Señor, la influencia de tu Espíritu Santo en cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente en esta etapa tan particular que hemos atravesado nosotros en estos últimos 2 años, te haya tocado en algún momento dar una opinión personal en cuanto a la pandemia, las restricciones, las medidas políticas, sanitarias, las vacunas, ¿verdad? Todos en algún momento hemos dado nuestro parecer en cuanto a esto que estamos viviendo. Puede ser que haya sido rápido en contestar, en desarrollar una respuesta. Durante la pandemia yo me convertí en epidemiólogo, virólogo e infectólogo. Sabía todo. Más que Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca. Ah, pero no solo yo, ¿no? Muchos habían recibido con esas especialidades. Bueno, el asunto es que había más tiempo para leer, ¿verdad? Y formar una opinión, y no solamente regirse por la propaganda de los medios. Así que muchos han hecho lo mismo. Ahora bien, si viene un forastero a ti y te dice: ¿podrías decirme qué significa el Evangelio y qué implicaciones tiene?
Ese sería un buen momento para evangelizar a alguien, ¿verdad? Pero ¿podrías dar una respuesta bíblicamente a esa pregunta que nos suele suceder también? Lo que quiero decir es que nosotros tenemos mucha facilidad para hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Y somos ligeros con la lengua para hablar de un montón de temas que se hablan por allí. Sin embargo, con aquello que más familiarizado deberíamos estar, el Evangelio, como que a veces titubeamos un poco, o no nos salen las palabras, no sabemos dar una respuesta certera a la demanda que nos están haciendo. Y no sabemos qué decir. Muchas veces sucede eso. O ante la demanda respondemos ciertas cosas que tienen que ver con la iglesia, con las actividades, algún que otro versículo aislado, pero no el Evangelio en su esencia. Y no debería ser así entre nosotros los creyentes, porque deberíamos estar empapados del Evangelio. Lo más natural para nosotros tendría que ser hablar del Evangelio. Y ante toda oportunidad siempre tendríamos que estar a la expectativa de introducir un bocado del Evangelio. Porque el Evangelio no es un agregado a nuestra vida. No es simplemente una parte importante de nuestra vida. El Evangelio es el todo en nuestra vida. No es que nosotros tenemos una vida secular y una vida espiritual. Todo lo que hacemos en todas nuestras áreas de la vida refleja nuestra comprensión del Evangelio y su importancia. Debemos estar empapados del Evangelio. Dios en su gracia nos dio a nosotros el privilegio, la bendición de oír el Evangelio y creer también en él. Y nos ha provisto las herramientas y ejemplos en su palabra de un evangelismo eficaz. Lo vemos en muchas porciones de la Escritura. ¿Para qué? Justamente para que podamos compartirlo con otros. En este precioso libro que nosotros estamos estudiando vemos muchos ejemplos de evangelismo eficaz. Cómo compartirlo, qué decir, qué incluir y qué obviar en la presentación del mensaje son cosas que aprendemos aquí en los Hechos. Mi oración al Señor es que cuando terminemos este precioso libro de los Hechos, tengamos una comprensión más profunda de qué es el Evangelio y a su vez estemos mucho más animados a compartirlo con aquellos que se encuentran hoy sin Cristo. Sinceramente no sé si este año vamos a terminar con este libro, pero como hemos dicho una vez, no hay apuro por terminarlo, ¿verdad? He aprendido una cosa en Chivilcoy que no lo había aprendido en el conurbano. En Chivilcoy la gente camina, en el conurbano la gente corre, y en todos los sentidos. Así que en el tiempo determinado vamos a terminar, pero ese es mi anhelo, que podamos entender más el Evangelio y compartirlo a su vez con otros. En nuestra porción de hoy, Pedro está puesto de pie, ya se introdujo en el mensaje que estaba por compartir y ahora va a comenzar a desarrollar el mensaje y a su vez lo va a aplicar también a la persona. Una predicación tiene una introducción, un desarrollo y una aplicación, y eso es lo que va a hacer Pedro hoy. Pero noten que Pedro tiene algo en su cabeza. Hay algo que lo consume al apóstol. Y es una persona, es Cristo Jesús. Él solo quiere darlo a conocer, es más fuerte que él. El nombre de Cristo recorre las venas de Pedro y él no puede callarse, él tiene que anunciarlo, tiene una urgencia por decir, hablar acerca de Jesús. En otra etapa de su vida él pudo callar y decir, no me identifico con Jesús, pero ahora es algo que está muy por encima de él, necesita dar a conocer el Evangelio, necesita anunciar a Jesús. Mucho más adelante, en el capítulo 4, él va a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí Pedro se va a introducir a eso. Así que quisiera que veamos en esta tarde, con la ayuda del Señor, el desarrollo y la aplicación del primer sermón de la era de la iglesia. Y a su vez esto encierra el mensaje del Evangelio. Y consta de 3 puntos que vamos a apreciar muy fácilmente. En primer lugar, las obras de Jesús. En segundo lugar, la muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Y en tercer lugar, la salvación en Jesús. Este es el primer sermón de la era de la iglesia y Pedro comienza
a desarrollarlo. Así que en primer lugar vamos a ver las obras de Jesús. Dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Nuevamente aquí, como en el versículo 14, Pedro solicita la atención de sus oyentes. Varones israelitas, oíd estas palabras. Presten atención a los que voy a decirles. Y qué curioso que las primeras palabras de Pedro en el desarrollo de su mensaje sea Jesús Nazareno. ¿No podría haber usado otros títulos? Jesucristo, Jesús, el Cordero de Dios, Rey de Reyes. Podría ser válidos también esos títulos. Sin embargo, el propósito de Pedro es que recordaran y entendieran de quién estaba hablando él, de aquel que ellos habían despreciado. Ese es el propósito de Pedro. Sabemos que algunos asociaban Nazaret con algo despreciativo, ¿verdad? No tenía una buena reputación la ciudad y la gente de esa ciudad. Cuando Felipe se encuentra con Natanael, le dice que habían hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y éste le responde, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Algo despreciativo parecía salir de esa ciudad. Y cuando los judíos llegaron para prender a Jesús, él les preguntó, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Juan 18:5. ¿También recuerdan el título que pusieron sobre Jesús en la cruz? Juan 19:9. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces Pedro está diciendo, escuchen estas palabras. Voy a hablarles de alguien conocido por ustedes y que también los involucra. Hay algo que me encanta aquí del mensaje de Pedro o de su oratoria. Él es intencional en todo lo que dice. No es que Pedro está hablando en un tono bajo y las partes que puedan llegar a resultar ofensivas lo dice para sí mismo. No, él habla intencionalmente a los judíos. Está asociando a los judíos directamente con lo que sucedió hace unas semanas atrás. Esa es su intención. Vieron que hay algunos, cuando hablan ciertas cosas de la Biblia, hablan con fuerza e ímpetu. Jesús tiene poder para sanar y retumban todo el salón. Pero cuando tiene que hablar del pecado, de la condenación y del infierno, le agarra tos y se ahoga. No era este el caso de Pedro. Este Jesús Nazareno, está diciendo Pedro, despreciados por ustedes los judíos. Y estén atentos a este pronombre que usa Pedro, vosotros. Aquí en este versículo lo menciona 3 veces, pero continúa mencionándolo en el desarrollo del mensaje, porque él tiene una intención al hacer esto. Él quiere dirigir a su audiencia hacia un punto. Y continúa. Fue varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Como vosotros mismos sabéis. No son ajenos a esto que le estoy diciendo. Aunque algunos trataron de ignorarlo, o como dijimos la vez pasada, que Jesús hacía maravillas entre ellos y le atribuyeron esas obras a Belcebú, aunque algunos hicieron eso, era evidente por las obras que Dios estaba detrás de esas maravillas y señales. Su rechazo a Jesús no fue por ignorancia. No sabíamos que las maravillas que Jesús hacía venían de parte de Dios. No, fue voluntario. Fue por su amor al pecado, por odio y por celos. Era evidente para todos que las señales y maravillas que Jesús hacía se debían no a un truco de magia, no a una ilusión óptica o cosas así, sino a que Dios estaba con él. Era Dios haciendo milagros a través de Dios, a través de Jesús. Nicodemo fue quien dijo en Juan capítulo 3, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Lo ven? Era evidente para todos los judíos. No se ha visto ni oído en la historia de la humanidad de alguien que hiciera lo que Jesús hizo.
Jamás en la historia de la humanidad. Él mismo ha dado testimonio de esto en Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y en Juan 7:31 leemos que muchos de la multitud que creyeron en él decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Era algo asombroso. Todo lo relacionado con Jesús era asombroso, maravilloso, milagroso. Su nacimiento fue milagroso. Su resurrección de entre los muertos fue milagroso. Él sanó enfermedades imposibles para la medicina moderna. Él realizó prodigios nunca antes vistos, como caminar por las aguas u ordenarle a la tempestad que cese en su bravura. Él hizo maravillas como la de multiplicar el pan, que a su vez era una señal que le decía a los judíos, yo soy el pan de vida. Él resucitó a su amigo Lázaro y esa señal apuntaba hacia él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Maravillas, prodigios y señales. Nadie como Jesús. Cuando realizó el milagro de la resurrección de Lázaro, la Escritura dice en Juan 11:46, pero algunos de ellos, de los judíos, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es cierto, no le creían, pero no negaban que las señales fueran verdaderas y que vinieran de Dios. Se negaban a eso, pero pero lo creían en su interior y se llenaban de celos. Era algo que no se podía ocultar. Hoy en día tenemos iglesias plagadas de milagreros, que te hacen crecer una pierna, que te curan la pata de cabra o que te hacen salir muelas de oro. Solamente un necio podría decir que Dios está ahí. Sabemos que no es así, ¿verdad? Sin embargo, nadie podía negar que las obras de Jesús no procedieran de Dios mismo. Él dijo a los judíos en cierta oportunidad, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Juan capítulo 10, versículo 37. Si quieres testificar de Jesús, no está mal que comiences mencionando sus obras. Cosas que nadie ha hecho jamás en la historia de la humanidad. Pero eso no es todo el Evangelio. No se trata solamente de las maravillas y señales que Jesús hizo. Yo sé que algunos se enfocan solamente en ese aspecto del ministerio del Señor Jesús y andan por la vida ofreciéndole sanidad a todo el mundo, ¿verdad? Y de hecho te invitan a su iglesia con el fin de recibir una sanidad para tu cuerpo. Pero apreciemos la primera intención de Pedro, testificar de aquel nazareno cuyas obras fueron ciertísimas y evidentes para todos los israelitas, y que aunque fue desechado por los hombres, fue un varón aprobado por Dios. Pedro tenía una intención distinta a las que hoy en día tienen los predicadores que te animan a venir a ellos o a sus iglesias por sanidad. No era ese el propósito de Pedro al mencionar las cosas que Jesús hizo. Ahora bien, en segundo lugar, veamos la muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Dice el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Quiero que imaginen por un momento a Pedro con una espada en su mano e introduciéndola en el corazón de las personas que los están escuchando. Piensen en eso porque en el desarrollo del mensaje haré mención una vez más de esto. Aquí continúa Pedro enjuiciándolos, pero ahora con respecto a la muerte de Jesús. Ya les ha dicho, Jesús ha hecho muchas maravillas delante de ustedes, fue el nazareno despreciado. Y ahora los enjuicia haciendo mención a la muerte del Señor Jesús. Pedro comienza a aclarar algo que inquietaba un poco a la mente de los judíos. Porque muchos decían en aquel contexto, si este es el Mesías que estamos esperando, ¿cómo es posible que muera con una muerte tan desagradable como la de ser colgado en una cruz? ¿No dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero? Gálatas capítulo 3, citando a Deuteronomio 21. Por eso algunos cuando le vieron colgado allí en la cruz le dijeron, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
el Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. No estaba en sus cabezas la idea de un Mesías víctima, que sufriera y padeciera de la manera que padeció Jesús. No podrían aceptar eso. Pero no se vayan demasiado lejos, que nuestro predicador, Pedro, ¿sí? Pedro, en un momento de su vida también se opuso a que Jesús fuera a la cruz. ¿En qué momento? Mateo 16:22 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí va nuestro predicador. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como diciéndole: Señor, no hay necesidad de que mueras así. Pedro siendo un obstáculo para la redención del ser humano. Tremendo. Pero detrás de Pedro estaba Satanás, influenciando en su mente. Por eso el Señor se dirige a él: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Sin embargo, ahora, después de la resurrección, después de que el Señor le abrió el entendimiento, Pedro comprende que la muerte del Mesías se debe a un propósito mayor, determinado antes de la fundación del mundo. Él en su primera epístola escribe: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro lo habría entendido. Y aquí en el versículo 23 está diciendo que la muerte del Mesías no ocurrió porque el plan A de Dios falló y optó por un plan B, o porque Jesús no fue verdaderamente quien dijo que él era. No. Su muerte fue porque, como decía un predicador, antes que Dios dijera sea la luz, dijo sea la cruz. La muerte de Jesús estaba ya en la eternidad. ¿No fue el plan B de Dios? ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 13:8? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes, desde el principio del mundo. ¿Ven? La muerte en la cruz de Jesús fue ordenada de antemano por Dios. Es lo que está diciendo Pedro aquí a los judíos. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora bien, presten atención a este versículo porque contiene algo maravilloso así. Lo que comúnmente llamamos la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre también. Las dos cosas están en este versículo. ¿Por qué? El hecho de que la muerte en la cruz de Jesús haya sido ordenada de antemano por Dios no exime de culpa a aquellos que la provocaron. Dios había dispuesto la muerte de Jesús en la eternidad cuando solo se encontraba el consejo trinitario. Pero eso no absolvía de culpa a aquellos que entregaron a Jesús, como por ejemplo Judas, que fue un agente moral libre, voluntariamente hizo lo que hizo. Ni a aquellos que llevaron a cabo la ejecución, los inicuos, dice Pedro, los sin ley, los romanos. Pero noten que Pedro se dirige a los judíos como principales causantes de la muerte del Señor Jesús, porque él dice: prendisteis y matasteis. ¿Quiénes? Ustedes, varones israelitas, del versículo 22. Ustedes, varones judíos, del versículo 14. ¿Pueden apreciar algo, hermanos? El mensaje del Evangelio es confrontativo. Confronta a las personas. Porque estas palabras revelan al hombre cuál es su condición delante de Dios. Culpables. Todos. No debemos decirles a los hombres que en Cristo hay salvación y vida eterna si primero no los confrontamos con su pecado y con su culpabilidad delante de Dios. La mala noticia precede a la buena noticia. Por eso no entiendo, hermanos. No entiendo cuando hay cristianos o iglesias enteras que predican: venga a mi iglesia que Cristo sana y salva. O
Jesús te ama y quiere que le abras la puerta de tu corazón. O Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el Evangelio. Eso es una fantasía que los hombres han inventado. El verdadero Evangelio coloca a Jesús en su lugar, Señor y Cristo, y al hombre en el suyo, culpable y condenado. Por eso no crean que compartir el Evangelio es dejar una caja de bombones en la puerta de una casa. El Evangelio es colocar una bomba que está pronto a explotar y destrozar todo. Es un ultimátum. Arrepiéntanse, porque son culpables y están condenados. Pedro les está diciendo, sus manos están contaminadas de sangre, mataron a un inocente, Dios envió al Mesías, al ungido del Señor, hizo obras maravillosas delante de ustedes, vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sin embargo, ustedes lo entregaron para que fuera crucificado. Confrontativo e intencional. La espada de doble filo seguía penetrando los corazones de sus oyentes. A veces nosotros queremos compartir, ¿verdad?, el Evangelio con alguien. Pero siempre tratamos de escapar a esa parte en la cual pareciera que el mensaje se vuelve ofensivo para la persona. A esa parte en que le dice a los hombres que son culpables, pecadores y merecen la ira de un Dios santo. Pero si los hombres, hermanos, no saben cuál es su condición, entonces no tienen necesidad de oír las buenas noticias de salvación. ¿Cómo le vamos a hablar de que en Cristo hay salvación si ellos no saben que son culpables y que van rumbo al infierno? Es así. Cuando usted va al médico, ¿no es cierto que quiere escuchar la verdad acerca de su salud? Un diagnóstico certero, si es para su bien. Doctor, por favor, dígame qué tengo. ¿Cuántos días de vida me quedan? Entonces el médico comienza a reflexionar. Si le digo la verdad, se va a ofender y se va a desanimar. Mejor le digo que tome paracetamol y que todo va a estar bien. Eso sería perversión, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el Evangelio. Lo mismo. La gente necesita oír la verdad. Tienen que ser confrontados con su culpabilidad. Eso no es ser duro o violento. Eso es una muestra de amor y misericordia. Te interesa la persona, por eso vas y le decís la verdad. Esta es tu condición, esto mereces. Pero Cristo hizo esto. Eso es el Evangelio. Tal vez algunos puedan objetar. Pero ¿cómo le voy a decir a mi mamá que es una pecadora si es un pan de Dios y es tan bonita? Pero eso es a tus ojos, a tu visión sesgada, superficial. Delante de Dios es culpable. ¿No es lo que Pablo le dijo a los romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno. La humanidad entera bajo el juicio de Dios. Culpable. Es cierto que no somos culpables de la muerte del Mesías, pero somos culpables de haberle ofendido con nuestro pecado, rompiendo su santidad. Pedro está diciendo, es cierto que la muerte del Mesías tuvo como causa primeramente un plan divino en la eternidad, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan nada que ver con su muerte. Son culpables. Qué directo que era este hombre, sin pelos en la lengua. Ahora bien, la muerte no fue el final de todo. De hecho, nosotros notamos en las Escrituras que hay más versículos que nos hablan de la resurrección que de su muerte y su exaltación. Versículo 24, estamos en Hechos 2. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el primer testimonio público de la resurrección hacia una multitud. Seguramente entre la gente seguía circulando aquel relato que decía que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús o que todo lo que sucedió en aquel momento fue un fraude o algo así. Pero aquí tenemos a un predicador seguro, firme como una roca, testificando la veracidad de la resurrección, diciendo que es imposible que la muerte pudiera retener al dador de la vida. Jesús resucitó y es un hecho innegable. Y Pedro está yendo a diferentes
porciones de la Escritura que corroboran eso. Y no solamente resucitó entre los muertos, sino que también Dios le exaltó a su diestra. Qué interesante, Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento. Los judíos lo entendían correctamente, eso se aplica a David, pero Pedro lo está aplicando al Señor, haciendo una referencia a su resurrección. El argumento del predicador tiene cada vez más peso. Pero ¿saben qué es lo importante de todo esto, lo que está sucediendo en este momento? La influencia del Espíritu Santo en los corazones. Aquí notamos cómo el Espíritu Santo está trabajando en esas vidas, porque seguramente entre la multitud se encontraban personas que semanas atrás habían gritado: crucifícale, crucifícale. Y aquí están atentos, escuchando a un testigo de la resurrección, de aquellos que ellos mismos habían entregado. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Pero la resurrección de Jesús y su exaltación aún quedaba un empujoncito más de la espada de Pedro. Lo llamo el golpe de gracia. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está abriendo el abanico de personas. Comenzó con varones judíos, varones israelitas, varones hermanos y ahora toda la casa de Israel. Todo. La apelación se dirige a todo Israel, en un llamamiento a todo aquel que se considerase del pueblo de Dios. A lo mejor alguien podría haber levantado la mano diciendo a Pedro: Pedro, me parece que estás equivocado. No todos somos culpables de la muerte de Jesús, solamente un grupo reducido que son judíos ultra ortodoxos, medios radicales y fanáticos. Ellos son culpables, nosotros no. Sin embargo, Pedro está diciendo: toda la casa de Israel es culpable de haber rechazado al Mesías. El veredicto se había dado y se escucha el martillo del juez. Culpable toda la casa de Israel de haber rechazado y despreciado a su Mesías. Pedro acusó a la casa de Israel de rechazar y ejecutar a su Mesías, el mismo a quien Dios había hecho Señor y Cristo. La mala noticia había sido expuesta. Pedro compartió: esto es lo malo. Declaró cuál es la enfermedad. Pero esto no es el todo del Evangelio. Aún falta una parte. Aplicar el Evangelio a cada corazón. La buena noticia. Por eso, en tercer lugar, veamos la salvación en Jesús. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando alguien podría llegar a pensar que el apóstol fue un tanto duro o un poco ofensivo en su mensaje, un poco amoroso, aquí nosotros tenemos el resultado de declarar la verdad. Al oír esto, se compungieron de corazón. Solo una vez aparece ese verbo en el Nuevo Testamento. Se compungieron de corazón. Y ese verbo, según Strong, hace referencia a perforar hasta atravesar. Por eso les dije que piensen en que Pedro está introduciendo una espada en sus corazones. Y aquí la termina de introducir y parte sus almas en dos. Yo creo que no lo dejaron continuar con el mensaje. El Espíritu de Dios trajo tal convicción de pecado que le dijeron al predicador: por favor, Pedro, basta. Esto es demasiado duro para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? No podían seguir escuchando a este predicador. Esa pregunta me hace pensar a mí en el carcelero de Filipos. Él había sido encargado de velar no solamente por algunos presos, sino específicamente a Pablo y Silas. Ellos estaban adorando al Señor con himnos. De repente un terremoto sacude toda la cárcel. Las puertas se abren, las cadenas se caen. El guardiacárcel agarró su espada y se estaba por suicidar. Entonces Pedro le habla: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí.
La ley decía que si un preso escapaba, él tenía que pagar con su vida, así que aterrado estaba por suicidarse. Pide luz, se acerca a Pablo y Silas y temblando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que le hicieron a Juan el Bautista cuando él predicaba sobre el arrepentimiento. ¿Y nosotros qué haremos? Aquí están preguntando lo mismo a los apóstoles. ¿Qué haremos? Esa es la respuesta natural cuando el Espíritu ilumina tu alma. Uno entiende su culpabilidad, que estás perdido y necesitas salvación. Estoy completamente perdido. Oh Dios, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es lo que le están preguntando a los apóstoles del Señor, varones hermanos. Recuerdan que al principio le decían, ustedes están llenos de mosto. Y aquí, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu de Dios obrando en sus corazones. Algunos predicadores responderían muy entusiasmados a esta pregunta. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida. Oh. ¿Fue lo que Pedro dijo? No. Él dijo, esta es tu responsabilidad. Si han entendido que son culpables y merecen la ira del Cordero, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Y a su vez les exige drásticamente el bautismo en nombre de Jesús. ¿Para qué? Para manifestar su separación del judaísmo y su unión al cristianismo. Pedro no le está pidiendo nada fácil, ¿eh? No es nada fácil lo que Pedro le está pidiendo. Algunos creen que por venir a la iglesia, hacer una oración o bautizarse ya son salvos. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. No es que Pedro estuviera enseñando una salvación por obra o que sin bautismo no hay perdón de pecados. No, no. Sino que con el arrepentimiento y el bautismo en nombre de Jesús, eso haría evidente un cambio en sus corazones producido por el Espíritu Santo. ¿O obró el Espíritu de Dios o fue simple emocionalismo? Pareciera que Pedro los está probando, ¿verdad? Recordemos el contexto en el que Pedro esto dice y la audiencia a que lo está diciendo. Pero era evidente que la pregunta de los judíos salía de un corazón contrito y humillado. Al comienzo algunos se burlaron, pero ahora están preguntando, ¿qué haremos para ser salvos? Nada sencillo lo que le pides Pedro. Imagínense a un judío. Semanas atrás crucificaron a su Mesías y ahora tienen que bautizarse en nombre de él. Eso verdaderamente manifestaría si sucedió algo real en su corazón o simplemente fue algo emocional, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento que Dios exige de los hombres? Bueno, en el Antiguo Testamento el concepto era volverse de su mal camino. Usted va caminando hacia esta dirección, te das la vuelta y comenzás a caminar por esa dirección abandonando tus malas obras. Pero en el Nuevo Testamento el concepto es un cambio de mente. Cambiar tu manera de pensar. No es solamente un pesar por las cosas que hiciste mal. No es solamente derramar algunas lágrimas de remordimiento. No es solamente confesar tus pecados más groseros. No es solamente decir como el faraón, he pecado. Es un cambio de mentalidad que promueva un cambio de vida en el nuevo camino que comienza. Eso es arrepentimiento. ¡Uy, qué arrepentido estoy! Dicen algunos y siguen viviendo de la misma manera. No han entendido qué es el arrepentimiento. Es un cambio de mente. La fe que salva produce arrepentimiento. No es que el arrepentimiento salve a las personas, pero el arrepentimiento siempre va acompañado de la fe verdadera que salva. Siempre. ¿No es el mensaje que predicaba Jesús y Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es el mensaje que predicaba Pablo en Atenas? Dios, habiendo pasado por alto los pecados en este tiempo presente, ahora manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Ese era el mensaje. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Eso es lo que la gente necesita oír. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado que el Espíritu de Dios trajo en este primer mensaje de Pedro? Versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Wow. Hoy es mucho 3.000 personas, ¿verdad? Imagínense en aquel contexto. Un montón de gente, un precioso avivamiento. Independientemente de las personas que recibieron el Evangelio, que fueron muchas, lo destacable aquí es la obra que hace el Espíritu Santo cuando el mensaje que se predica es bíblico. La obra del Espíritu Santo en cada corazón. Él habitó entre los hombres llevando una vida justa, santa y sin pecado, haciendo prodigios, maravillas y señales. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue entregado en manos de pecadores para ser crucificado, ocupando el lugar del pecador. Pero por cuanto la muerte no podía retenerle, resucitó triunfante al tercer día, fue saltado a la diestra de Dios y hoy intercede por nosotros y pronto ha de regresar. Tu responsabilidad ante el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús y serás salvo. Hoy mismo serás salvo y para siempre. Este fue el mensaje que predicó Pedro. Un mensaje confrontativo a las personas. El resultado lo hemos leído. No temas a compartir el Evangelio. El Espíritu Santo hará la obra en cada corazón. Muéstrale a las personas que son culpables, que ofendieron a Dios, que merecen la ira de Dios, merecen ser condenados al infierno. Una vez que entiendan esto, diles que Jesús vino a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y si se arrepienten de su condición, de sus pecados, Él los perdona, le da vida eterna. No vida temporal, vida eterna. El Evangelio. Nada más, oremos. Gracias te damos una vez más, oh Señor, por las Escrituras, por el Evangelio, por Jesús. Oramos, si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar la Escritura en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.